ya para ponerle un poco el fin al episodio, y es el tema de la guerra que está en Ucrania. Hay mucha gente hablando del tema de neonazis por allí, de que eso se utiliza como excusa también para que Rusia ataque Ucrania y demás. Y también me gustaría, aparte de hablar un poco del conflicto en la medida en la que queráis, que nos no tengo ni reputísima. Yo tampoco. O sea, yo análisis políticos no, gracias. Bueno. A ver, entiéndeme, porque creo que además, para empezar, yo como ciudadano de a pie, la mayor parte de la información que yo estoy recibiendo probablemente sea poco fiable y no tengo ni puta idea realmente de lo que está pasando allí, y cualquier cosa que yo diga probablemente sea una gilipollez. Para empezar. Yo quería que hiciéramos una analogía con la posibilidad de que o sea, al final el movimiento nazi es un movimiento de la Segunda Guerra Mundial, es un movimiento de algo en teoría pasado, y cómo se puede utilizar todo eso para justificar, por así decirlo, a lo mejor en algún futuro una posible guerra nueva, un volver a que estos movimientos... Pero es que yo no creo que sea del pasado. O sea, es decir, tú sabes más que yo de este tema, pero yo creo que muchas de las ideas que los nazis presentan y elaboran y tal son más viejos que en cuclillas. Quiero decir, al final el nazismo, el fascismo en general, es un movimiento que se basa en precisamente una idealización del pasado, una serie de valores que en sí poca gente va a criticar, que si tú dices la importancia de la familia, pues yo qué sé, tampoco, decir la familia es muy importante, pues tampoco es una locura. La importancia de tu comunidad y de los que son como tú, eso es un impulso humano. Preferir a la gente que es parecida a ti es una cosa normal y corriente y que no tiene nada de especial. Los factores culturales, lo que Skinner llamaba la comunidad verbal, ¿no? Todo esto de tu lenguaje, tus tradiciones y demás, no hay nada de intrínsecamente malo en preferirlo, porque es normal. El problema con el fascismo y con el nazismo son los medios a través de los cuales se defienden y se promulgan estos valores. Pero tú a cualquier persona que tú le digas, a mí me parece que la familia es una cosa muy importante y que hay que cuidarla, ¿y quién te va a decir que no? A mí me parece que es muy importante que la gente aprecie su país y su grupo y su tribu y su movida. Pues la mayor parte de la gente va a decir, bueno, pues vale. Porque eso no lleva implícito y hay que matar a los demás. Eso es. Claro, entonces yo no creo que sea una cosa del pasado. Yo creo que el fascismo es pues una serie de ideas que vienen desde siempre y que, bueno, pues que han ido adoptando diversas formas en diversos contextos. Y lo que en los años 30 del siglo pasado se llamaba fascismo, pues unos años antes se llamaba de otra manera. Y cuando tú lees, por ejemplo, a los críticos, por ejemplo, pensadores que eran críticos en la propia Roma, con la forma de hacer, hay un Tácito, me parece que era, tenía una frase o recogía una frase en una de sus obras que decía: Roma hace un cementerio con los conquistados y a eso lo llama paz. Y eso era un romano hablando de romanos. Pero había un montón de romanos que dirán, no, esto es de puta madre. Quiero decir, Julio César tenía un montón de justificaciones para la escabechina que hizo en las Galias. Claro. Entonces, ¿es nuevo? Yo no creo que sea nuevo. La idea de imperialismo supongo que será mucho más antigua que la idea de claro, el fascismo yo creo que nos resulta muy preocupante porque es reciente y lo tenemos fresco y todavía pues hay ruinas y hay señales. Y luego, en segundo lugar, por la escala a la que se llegó a mecanizar todo este proceso. O sea, los ritirantes de los campos de concentración no es solo que muriera mucha gente, porque escabechina grandísima ha habido a lo largo de toda la historia. Gengis Khan, ¿cuánta gente se supone que mató? El tema fue la forma tan mecánica y tan industrializada. Exacto, tan eficiente. Lo mismo que la Primera Guerra Mundial fue un choque terrible porque la gente estaba harta de guerra y de brutalidad y de muertos, pero la ametralladora, las trincheras, el gas, todo eso era nuevo. Era mecanizar la muerte a un nivel que nunca se había hecho. Entonces yo no creo que sea una idea pasada que vuelve ahora. Yo creo que es una idea que se va metamorfoseando en torno a ciertos valores conservadores que al final, sobre todo, creo que obedecen a la idea de reducir la incertidumbre. Sí. O sea, el tema de decir, el fascismo es una ideología que tiene como atractivo principal el yo soy bueno, tú eres malo. Hay una causa para todos los problemas, que es ese de ahí. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo de siempre. Mi tierra, mi idioma, mi familia, mis muertos, todo esto, ya está. Lo que yo hago está bien, lo que tú haces está mal. Y eso es fácil, es confortable, es consolador, es llamativo para reduce muy poco la incertidumbre, se apela además a figuras del pasado. Tenemos una cierta tendencia a pensar que el pasado fue siempre mejor, con lo cual es fácil idealizar esto, cuando el pasado era una mierda en general. Y bueno, pues yo iría por ahí. No sé, ya David, que ha estado más metido ahí, si discreparía o no, pero... Sí, yo no... O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, pero es que sí que podría añadir un poco, cuando pasó lo del 2014, que fueron estas revueltas, que fueron en 2014, sí, que lo del Maidán y tal, que yo no entendía mucho el contexto, porque se suele hablar mucho del batallón Azov, de que son efectivamente, son nazis ucranianos, pero es que en el otro lado, en el lado ruso,
sí que había también batallones de nazis rusos. Y entonces estaban luchando entre ellos. Y yo no, o sea, yo decía, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, es como que, o sea, incluso la gente de dentro de ese mundo, que está acostumbrada a pensar en unos, o a razonar en unos límites de máxima sencillez, de lo que has dicho tú, buenos, malos, y una lucha entre ellos y ya está. Pero aquí está como todo súper enrevesado y yo a día de hoy sigo sin entender qué coño está pasando allí. Entonces no me voy a poner tampoco aquí a... Es que por eso yo no haría un análisis político. Yo sí añadiría al hilo de lo que tú dices, que me parece muy interesante, que yo creo, desde un punto de vista psicológico, que un nazi ucraniano puede estar más motivado todavía a darse de hostia y viceversa con un nazi ruso, pero simplemente porque las desviaciones en el propio bando son más castigadas que las desviaciones en el bando ajeno. Quiero decir, pues si yo soy un nazi y tú eres un antifascista, pues tú eres el enemigo y por tanto pues mi deber es luchar contra ti. Pero si yo soy nazi y tú eres nazi y resulta que tú eres nazi y discrepas conmigo en un aspecto que yo considero que es esencial, tú eres peor que el otro. Porque tú deberías ser de los míos, o sea, tú eres más cabrón todavía y a ti te tengo más hincha. Porque eres un traidor. No solo eres un enemigo, eres un traidor. El enemigo, a fin de cuentas, pues es el enemigo. Y es lo que hay. Pero tú eres un traidor, es peor un traidor. Siempre es peor un traidor que el enemigo. Pero vamos a ver, pero de nuevo, es que esto tampoco es universal, yo qué sé. O sea, perdón, tampoco es exclusivo, es universal. Trotsky acabó con un piolar en la cabeza, ¿sabes? ¿Y quién mató a Trotsky? ¿Lo mató un derechista? No sé. Quiero decir, las purgas dentro del movimiento nazi la hicieron nazi. La noche de los cuchillos largos fue una cosa nazi, pero Stalin y los soviéticos pues hincharon de hacer purgas también. Entonces cuando la gente me dice, pero ¿cómo van a luchar estos contra estos si son de la misma ideología? Bueno, pues nada, que no es fácil. Porque parece que no es una lucha ideológica, sino una lucha por materiales al final. Sí, no es como algo que está ahí para enmascarar, ¿no? Yo es que no tengo, como te digo, ni puta ni reputísima idea de nada. De hecho, yo me enteré hace 2 días, literalmente hace 2 días, que Zelensky, el presidente ucraniano, es judío, descendiente además de víctima del Holocausto, con lo cual, ¿cómo va a ser nazi si es judío? Pero por otro lado es verdad que en Ucrania pues parece haber un movimiento nazi importante y que ahora están combatiendo contra los rusos y como tú dices, luego por el otro lado habrá nazis rusos, yo qué sé, no tengo ni idea. Bueno, al final era un poco especular por cerrar. No, sí lo entiendo porque es un tema de mucha actualidad y mucha candencia, pero yo análisis políticos no, gracias, me estoy quitando. Me estoy quitando. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Si queréis añadir algo para rematar que se haya quedado en el tintero, ahora es el momento.